Bienvenido y bienvenida al video número 2. En este video te voy a mostrar de una forma súper práctica y clara cuáles son esos 5 pasos que tienes que seguir para tomar un trade en una zona de alta probabilidad y obtener una excelente relación riesgo-beneficio. Y si en el pasado has intentado generar ingresos con tu trading, pero hasta ahora no has tenido buenos resultados, quiero que sepas que no es tu culpa. Allá afuera hay muchísima información o incluso mucha desinformación que hace que las personas que intentan emprender en el trading muchas veces no tengan los resultados que esperan. Y es por ese motivo que aquí te lo voy a hacer muy práctico para que tú también puedas ponerlo en acción desde hoy mismo. El modelo de negocio del que te quiero hablar hoy es un modelo de negocio que fue popularizado gracias a las empresas de fondeo. Y si todo este tiempo has estado pensando que la única forma de generar ingresos con tu trading es fondeando tu propia cuenta, déjame contarte una excelente noticia. No necesitas invertir ni arriesgar tu propio capital para generar grandes rendimientos. Solamente necesitas apalancarte de capital de fondeo para generar excelentes ingresos mediante el retiro de tus profits con el trading. Si tú como trader quieres construir un negocio que sea verdaderamente rentable, necesitas un sistema de trading ganador. Ese sistema ganador que no supere los límites de pérdidas establecidos por las empresas de fondeo y que además te permita aumentar el balance de tu cuenta semanalmente para que así logres retiros recurrentes con tu trading mediante una licencia de fondeo. Como sabes, hoy existen muchas empresas de fondeo que utilizan este modelo de negocio para que nosotros, como traders, podamos gestionar capital mayor a 5 cifras o hasta 6 cifras y que de esta manera podamos distribuir las ganancias con la empresa de fondeo y lograr un retiro. El día de hoy yo te quiero contar cuáles son esos 5 pasos que te van a permitir tomar decisiones en el mercado y que así puedas generar ingresos con cualquiera de estas empresas de fondeo. Si estás buscando maneras de aumentar tus ganancias en el mercado, conocer las mejores empresas de fondeo es solamente el primer paso. Así que hoy permíteme compartir contigo los 5 pasos clave que te ayudarán a tomar decisiones informadas en el mercado y que así logres generar ingresos consistentes con cualquier empresa de fondeo. Ya sea que estés buscando gestionar capital de 5 o de 6 cifras, estos pasos te ayudarán a alcanzar tus objetivos de retiro. ¿Y cuáles son estos 5 pasos? Acompáñame al gráfico y lo descubriremos. Este método es simple, es rentable y está probado en diferentes activos financieros y además está refinado para ser aplicado en pruebas de fondeo. Bien, vamos a comenzar con el concepto número 1 y el más importante, que es direccionalidad. ¿Y por qué es el más importante? Porque es el que te va a permitir tomar decisiones en tu operativa con total confianza. Bien, como ves en pantalla, la direccionalidad puede ser alcista o puede ser bajista. Identificar la direccionalidad como primer paso en tu análisis te va a permitir entender los escenarios de mayor probabilidad y además vas a poder identificar el rango operativo donde vas a estar tomando tus entradas. Bien, simplemente tienes que encontrar el último impulso o fractal del precio. Vamos a ver cómo en una tendencia alcista, bien, siempre vamos a encontrar un punto mínimo que crea un punto máximo más alto que el anterior. Con este rompimiento estructural de este punto máximo, vemos cómo se crea un rompimiento estructural al alza, al cual vamos a llamar como voz alcista. Y entonces podemos ver cómo el último fractal es un impulso alcista por el hecho de que crea un punto más alto que el anterior. Y de la misma forma en una direccionalidad bajista. Como vamos a identificar el fractal, simplemente vamos a tener un punto máximo que crea un punto mínimo más bajo que el anterior. Bien, se van a estar generando rompimientos estructurales a la baja y con estos rompimientos podemos ver cómo se crea un fractal o un impulso bajista. Bien, entonces una vez que identificas tu direccionalidad, sea un fractal alcista o sea un fractal bajista, dentro de ese último impulso vas a encontrar los puntos de interés de mayor probabilidad para que puedas continuar con la direccionalidad del mercado.
Entonces, una vez que identificaste el último fractal del precio, vas a poder encontrar dos posibles puntos de interés. Y existen dos puntos de interés con muy alta probabilidad de reacción y los vamos a llamar decisional y extremo. Bien, en este caso, todo lo que te voy a ir mostrando siempre va a estar dentro de un fractal, así ya puedes ir practicando y refinando tu ojo para que aprendas a trabajar siempre dentro de un rango operativo, en este caso el último fractal o impulso que haya creado el precio. Entonces, una vez que identificaste tu último fractal y determinaste tu direccionalidad, vas a buscar tus puntos de interés. Los puntos de interés que vamos a estar encontrando y son los que tienen mayor probabilidad para ser un punto de interés extremo y un punto de interés decisional. ¿Cuál es el punto de interés extremo? Va a ser simplemente el punto que se crea en el mínimo desde donde se origina el impulso del movimiento. Recuerda que siempre vamos a estar dentro del último fractal que haya creado el precio y además también tenemos el segundo punto de interés de alta probabilidad que va a ser, o lo vamos a llamar, punto de interés decisional. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Simplemente vamos a estar viendo qué es ese movimiento que se genera antes del rompimiento de la estructura. Puedes ver cómo desde este punto mínimo, donde se origina todo el movimiento, el precio comienza a subir, luego tiene una reacción en el máximo anterior, mira cómo rechaza el precio con un retroceso y luego de ese retroceso se rompe el máximo anterior. Entonces, esta vela desde donde se crea el rompimiento de la estructura es el punto al que vamos a llamar como decisional. ¿Sí? Una vez que identificaste la direccionalidad del mercado, vas a poder confluir los otros conceptos. Vamos a ver lo mismo con una direccionalidad bajista. Sí, vamos a tener el punto extremo que lo vamos a identificar siempre desde el origen de todo el movimiento. Y el punto de interés decisional, y recuerda bien esto, anótalo si es necesario, va a ser simplemente el punto o la vela que se encarga de romper el mínimo anterior. Generalmente vas a ver que tiene una reacción o un retroceso y luego rompe la estructura. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que dentro del último impulso o del último fractal puede pasar que solamente tengamos un punto de interés extremo si es el único punto que se ve de forma clara. Pero entendiendo que existen dos puntos de interés, tú lo que tienes que tener en cuenta es que puedes tener ambos puntos de interés, extremo y decisional, o solamente el punto extremo en caso de que no haya este tipo de reacción clara que rompe el máximo o el mínimo anterior. Bien, ahora vamos a ver el segundo concepto, que es order blocks. ¿Y qué son los order blocks? Como ves en pantalla, son simplemente zonas donde hay miles y millones de dólares en forma de operaciones, tanto de compras como de ventas de todos los participantes del mercado, sean traders retail como nosotros que somos pequeños inversores, como también de grandes instituciones o fondos de inversión que son los que generalmente mueven el precio. Bien, estos niveles de precios es donde vas a encontrar un altísimo volumen transaccional. ¿Y por qué pasa esto? Porque son niveles donde generalmente se inyecta mucha liquidez por los participantes más grandes del mercado. ¿Y quiénes son los participantes más grandes del mercado? Las grandes instituciones, fondos de inversión, bancos o instituciones financieras, los cuales simplemente hacen que el precio tenga movimientos explosivos o acelerados cuando ingresan sus órdenes al mercado. Ahora bien, ¿por qué es importante entender los order blocks? ¿O dónde vamos a encontrar los order blocks? Hay order blocks en toda la acción del precio e incluso en todas las temporalidades. Pero ¿cómo podemos identificar esos order blocks que son de mayor probabilidad? Generalmente, los order blocks de mayor probabilidad los vas a encontrar en los extremos de los impulsos, ¿sí? Entonces, recuerda que siempre vamos a estar trabajando dentro del último fractal o del último impulso que haya creado el precio. Entonces, el order block de mayor probabilidad se va a encontrar en el origen del impulso. Sí, cada vez que termine un impulso a favor de la tendencia y una vez que el precio comience a retroceder, allí es cuando vas a estar buscando tus order blocks. ¿Y para qué vas a buscar estos order blocks?
simplemente porque los vas a marcar como tus puntos de interés y es ahí donde tú puedes programar tu orden y esperar la reacción del precio para continuar con su direccionalidad. ¿Y por qué podemos esperar una reacción del precio aquí en este order block precisamente? Porque como vimos, son zonas de alta probabilidad, son zonas donde hay mucho dinero en forma de operaciones. Bien, entonces veamos el order block alcista que vamos a utilizar como punto de interés para tomar posiciones de compras. ¿Cómo vas a marcar los order blocks? Si no sabes cómo marcarlo o si ya tienes experiencia pero quieres refinar la forma de marcar los order blocks, te voy a compartir la manera más fácil de identificar un order block alcista. Y va a ser simplemente buscando la última vela bajista antes del impulso alcista y de que el precio comience a subir. Entonces, también es importante entender que los mejores niveles del retroceso, cuando el precio comienza a retroceder, para tomar tus trades en compras de alta probabilidad y con excelente relación riesgo-beneficio, van a estar siempre entre el 80 y el 90% del retroceso. Y qué coincidencia que justamente vamos a estar encontrando en estos niveles del 80 y del 90% del retroceso una zona extrema y también una zona decisional. En este ejemplo de una tendencia alcista, fíjate cómo cada vez que ingresa más dinero, sí, en cada retroceso van ingresando posiciones de compras. Bien, entonces todas estas posiciones de compras que van ingresando cada vez que el precio retrocede hacen que el precio vaya subiendo cada vez más. Sí, fíjate cómo retrocede el precio, ingresan posiciones de compras en este punto mínimo, con lo cual el precio sigue subiendo. Pero en un momento dado, muchos de esos compradores van a comenzar a cerrar sus posiciones, comienzan a tomar sus beneficios parciales o a cerrar la totalidad de sus operaciones de compras, ¿sí? Y también comienzan a entrar posiciones de nuevos vendedores que hacen que el precio comience a retroceder. Entonces, veamos algo. Imagínate que en esta última vela roja se encuentra una gran cantidad de órdenes de ventas. Vamos a colocar por acá el punto de entrada. Esto quiero que seas muy detallista y lo entiendas bien. Entonces, vamos a imaginar que en este punto ingresaron una gran cantidad de órdenes de ventas. Fíjate cómo son las últimas posiciones de ventas que han ingresado al mercado y generalmente son posiciones de muchísimas instituciones y justamente son todas esas posiciones de ventas antes de que el precio comience a subir y se acelere al alza. Entonces, vamos a colocar una posición de venta, como ves acá en pantalla, para que entiendas lo que sucede con estas órdenes. ¿Sí? Veamos cómo cuando el precio comienza a subir, simplemente hacen que todas estas órdenes que se abrieron en ventas se encuentren en flotante negativo. Entonces, cada vez que el precio se va alejando, aumenta la pérdida o el flotante negativo de todas esas posiciones. ¿Sí? ¿Y qué sucede con esto y por qué te lo explico? Porque muchas veces son estas mismas instituciones las que en algún momento van a llevar al precio nuevamente a esta zona donde abrieron sus posiciones para cerrar dichas órdenes o en break-even o con una pequeña ganancia para luego continuar con su direccionalidad. Entonces llevan el precio a este punto y desde ahí, una vez que neutralizan o cierran estas posiciones, continúan con su direccionalidad alcista. Bien. ¿Y por qué hacen esto? Para simplemente no tener ningún tipo de pérdida. Estas instituciones son tan grandes y tienen tanto capital que se pueden dar el lujo de mantener todas estas órdenes o estas posiciones en negativo por días, por semanas, por meses o incluso años. ¿Y hasta cuándo las van a mantener? Hasta que el precio vuelva a este punto, como ya vimos, para que puedan cerrar esas operaciones. ¿Sí? Entonces, cada vez que el precio hace un nuevo impulso, antes de continuar con su direccionalidad, tiene que retroceder. ¿Y por qué retrocede el precio? Y es muy importante que entiendas esto. Si quieres ser un trader, debes saber y entender por qué se mueve el precio. ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? ¿O por qué retrocede después de un impulso?
y simplemente retrocede porque el precio debe recapitalizar, debe buscar liquidez. Es decir, toda esta liquidez que se encuentra en mínimos, bien, donde ingresaron posiciones de compras, es lo que el precio va a ir a recapitalizar para tomar la fuerza necesaria para continuar con su direccionalidad. Bien, la liquidez ya lo vamos a ver con más detalle, pero es simplemente dinero en forma de operaciones, de todas esas compras que fueron ingresando en los retrocesos dentro de todo este recorrido alcista. Entonces va dejando liquidez en todos los puntos mínimos, bien, y cuando retrocede simplemente va a recapitalizar ese dinero que hay en todas esas órdenes para poder continuar con su direccionalidad. Bien, entonces la liquidez está conformada simplemente por todos los stop loss de todas aquellas operaciones programadas de la mayoría de los traders retail que cada vez que el precio sube programan sus órdenes de compras. Bien, entonces ya teniendo identificado los order blocks, vas a tener tus zonas de alta probabilidad donde puedes esperar una posible reacción del precio para continuar con la direccionalidad alcista. Ahora veamos qué sucede con los order blocks bajistas, que son los que vamos a utilizar como puntos de interés para tomar posiciones en ventas. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a identificar? De la misma manera. La manera más fácil siempre va a ser identificar la última vela alcista antes de que el precio comience a bajar creando el nuevo impulso alcista. Y de la misma forma, los mejores niveles de retroceso para que tú puedas tomar tus trades en ventas para irte con la direccionalidad bajista se van a encontrar entre el 80 y el 90% del retroceso. Bien, entonces una vez que identificaste tu order block, vas a esperar que el precio finalice el impulso, comience el retroceso e ingrese por estos niveles para irte con la tendencia o con la direccionalidad del precio. Entonces, cada vez que entran más operaciones de ventas, fíjate cómo se va acumulando dinero, el precio va bajando cada vez más, pero en algún momento los vendedores van a comenzar a cerrar sus posiciones en ventas y también van a comenzar a ingresar compradores al mercado. Entonces es por esto que el precio va a comenzar a retroceder. ¿Y por qué retrocede el precio? Como vimos anteriormente, porque tiene que ir a recapitalizar simplemente toda la liquidez que ingresó al mercado y que existe en forma de operaciones de ventas en estos puntos máximos. Bien, entonces simplemente imagínate que la liquidez es como la nafta para los autos. Es necesario para el precio que tome toda esta liquidez antes de poder continuar con su direccionalidad. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, vamos a ver cómo en esta última vela verde se encuentra una gran cantidad de órdenes en compras que fueron abiertas en este punto. Bien, con lo cual, justamente, las instituciones abren estas últimas posiciones de compras y una vez que el precio comienza a caer y a alejarse, simplemente hace que todas estas órdenes se encuentren en flotante negativo, por lo cual en algún momento todas estas instituciones bien van a llevar el precio nuevamente a esta zona para cerrar dichas órdenes en break-even o con una pequeña ganancia para que luego pueda continuar el precio desde este punto con su direccionalidad, ¿sí? Sin tener que asumir estas pérdidas. Recuerda que los únicos que perdemos dinero en el mercado somos nosotros como traders retail, porque las instituciones muy raras veces pierden el dinero. ¿Por qué pasa esto? Porque tienen tanto capital, como ya vimos anteriormente, ellos pueden mantener sus posiciones por mucho tiempo hasta que logren llevar al precio nuevamente al punto de entrada donde pueden cerrar en break-even sin tener que asumir pérdidas. ¿Sí? Entonces es por esto que son tan relevantes estos niveles de precios donde se crean bloques de órdenes. Por eso es importante que entiendas qué son los bloques de órdenes y son simplemente esos niveles donde hay mucho dinero en juego de todos los participantes del mercado, tanto de nosotros como traders retail
que somos una pequeña parte de los participantes del mercado, como de las grandes instituciones, bancos o fondos de inversión. Vamos a continuar con el próximo concepto, que es ineficiencias o imbalances. ¿Y qué son las ineficiencias del precio o los imbalances? Simplemente son movimientos rápidos y acelerados que generan ineficiencias o desequilibrios en la acción del precio. ¿Qué quiere decir esto? Que son vacíos de liquidez y es simplemente una forma de identificar la ineficiencia que se genera en el precio en algunos niveles, donde se generan movimientos tan explosivos y acelerados que algunas zonas de order blocks quedan sin mitigar. ¿Y por qué pasa esto? Porque el precio, fíjate cómo desde algún punto el precio sube con mucha fuerza y cuando retrocede no logra mitigar el order block. ¿Sí? Fíjate en esta acción del precio. El precio sube aceleradamente y cuando retrocede no llega a mitigar el order block. Entonces, por ende, el precio en algún momento tendrá que volver a rellenar o a neutralizar esta ineficiencia para continuar con su direccionalidad. Entonces, este vacío de liquidez, donde como ves no hay velas, no hay recorrido del precio, es a lo que vamos a llamar imbalance o ineficiencia. Entonces, mira cómo este nivel de precios queda sin mitigar, por lo que en algún momento el precio va a volver a neutralizar esta zona y por eso lo vamos a estar utilizando como un imán del precio. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a encontrar estos imbalances? Los vamos a encontrar generalmente en el origen de todos aquellos movimientos acelerados, desde donde comienzan los impulsos a favor de la tendencia. Muchas veces vamos a ver cómo el precio consolida creando una vela al lado de la otra, lo cual va creando liquidez tanto en máximos como en mínimos y de repente, seguramente ya lo has visto en el mercado, como después de esta consolidación el precio se dispara con muchísima fuerza en alguna dirección, generando este tipo de movimiento explosivo y acelerado, dejando un vacío de liquidez, un imbalance o una ineficiencia, que son simplemente niveles de precios que quedan sin mitigar. Bien, en estos imbalances es donde vamos a estar esperando el precio porque nos va a indicar o nos va a dar mayor probabilidad en el análisis que estamos realizando. Recuerda que estamos trabajando siempre dentro del último impulso o del último fractal y que cuando comience el retroceso vamos a ir a identificar en el origen del movimiento cuáles son los order blocks con ineficiencia, bien, que va a ser el que tenga la mayor probabilidad de reacción en este tipo de punto de interés. Bien, vamos a ver entonces con más detalle un imbalance alcista. Vamos a identificar como una zona de alta probabilidad a todos aquellos order blocks que generen imbalances o ineficiencias en algún nivel de precios. Sí, entendiendo que existen niveles de precios donde hay bloques de órdenes que aún no han sido mitigados, ya que se generó este tipo de movimiento explosivo y acelerado y que el precio todavía no ha vuelto, tú vas a poder esperar que en algún momento el precio retorne a dicha zona, bien, y allí es donde tú puedes tomar tus posiciones para continuar con la direccionalidad del mercado. Entonces puedes tomar tres tipos de puntos de entrada. Puedes entrar en el imbalance, puedes entrar en el inicio del order block o también puedes entrar en el 50% del order block. Esto va a depender de tu backtesting en tu instrumento financiero o tu par favorito. Vas a poder determinar en qué punto reacciona con mayor frecuencia para que puedas definir cuál va a ser el punto de entrada que elijas en este tipo de análisis. Cualquier punto de entrada es válido, ¿sí? Y para definir tu take profit, bien, en este caso lo que puedes hacer es utilizar el máximo a neutralizar y de esta forma fijarte cuál es la relación riesgo-beneficio que te da según el punto de entrada que elijas para que puedas determinar si vale la pena o no tomar el riesgo en esta operación. No va a ser lo mismo tener un stop loss de esta forma, que es un stop loss muy amplio, que te llevaría a asumir un mayor riesgo, a que refinar tu punto de entrada
para tomar un trade que tenga una excelente relación riesgo-beneficio. Fíjate cómo acá tenemos 1.3. Si vamos al inicio del order block, ya mejora la relación riesgo-beneficio a 1.5 y mejora aún más si tomamos el 50% del order block. Fíjate cómo tenemos una relación riesgo-beneficio 1.10. Eso lo vas a elegir según tu backtesting. ¿Sí? Entonces vamos a repasar rápidamente una forma muy fácil de identificar un imbalance. Para verlo de una forma muy simple, vamos a utilizar 3 velas. La primera vela que tienes que identificar es la vela explosiva, o la vela de momentum, o de volumen, como llaman muchos, y es esa vela donde te das cuenta que se genera un movimiento explosivo que genera el vacío de liquidez. Entonces vamos a utilizar la primera vela, que sería la vela anterior a esta vela explosiva. Vamos a utilizar la mecha de la vela anterior y también vamos a utilizar la mecha de la tercera vela o la vela siguiente a la vela explosiva. Y de esta forma, fíjate cómo usando las mechas vamos a marcar la ineficiencia o el imbalance del precio. Simplemente la vela del medio, la vela explosiva, es la que te va a permitir identificar la ineficiencia y lo vas a marcar utilizando la mecha de la vela anterior y la mecha de la siguiente vela al movimiento explosivo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se crea el vacío de liquidez o la ineficiencia luego de un order block. Fíjate que acá tendríamos el order block. Entonces, cuando finaliza el impulso, vamos a verlo acá, finaliza el impulso y comienza el retroceso, vas a identificar aquellos puntos de interés conformados por order blocks que contengan imbalances o ineficiencias en el precio. Sí, hay order blocks que no tienen imbalance o ineficiencia y no quiere decir que no funcionan. Simplemente van a ser de menor probabilidad. Recuerda que el trading es un negocio de probabilidades y siempre que puedas tener la probabilidad a tu favor, te va a ir mejor y así mejorarás la calidad de tus operaciones. Bien, entonces ahora veamos un imbalance bajista. Sí, vamos a identificarlo de manera simple, también utilizando 3 velas. Como primer vela a identificar, fíjate la vela explosiva donde se genera la gran inyección de liquidez y vamos a utilizar la mecha de la vela anterior y la mecha de la vela siguiente donde podemos identificar con mucha claridad toda esta ineficiencia o este imbalance del precio. ¿Sí? Entonces vamos a ver el order block antes de todo el último movimiento bajista y veremos cómo desde el inicio del impulso se ingresa un gran volumen transaccional de ventas, lo cual lleva el precio a tener una caída explosiva y acelerada, generando el vacío de liquidez o la ineficiencia del precio luego del order block. Sí, entonces te vas a dar cuenta porque no hay velas en ese nivel de precios y por ende aumenta la probabilidad de reacción, ya que cuando el precio retorne a este nivel puedes esperar una reacción del precio a favor de la direccionalidad bajista. Entonces, cuando termine el impulso y comience el retroceso, vas a identificar aquellos puntos de interés conformados por order blocks que contengan imbalances o ineficiencias en el precio. ¿Sí? Y puedes elegir de la misma forma que vimos anteriormente el punto de entrada que te dé la mejor relación riesgo-beneficio. ¿Sí? Para que pueda valer la pena tomar el riesgo en este trade. Como mínimo te recomiendo que proyectes 1.4 para que la operación valga realmente la pena y tomar este tipo de orden. Vamos a ver ahora uno de los conceptos más importantes. Y entender este concepto te va a permitir dejar de perder dinero. Si tú hoy estás operando en una cuenta y has perdido dinero, seguramente muchas veces tus operaciones hayan sido parte de la liquidez de mercado. Entonces veamos el concepto número 4 de liquidez y presta muchísima atención porque entenderlo, te repito nuevamente, te va a ayudar a dejar de perder dinero. Puede ser que si no entiendes este concepto, seguramente sea porque hoy tus operaciones son parte de la liquidez. ¿Sí?
Entonces, este concepto lo vamos a utilizar simplemente para aumentar la probabilidad de la zona o de los puntos de interés que ya estás aprendiendo cómo identificar en tu gráfico. ¿Sí? Recuerda que estamos viendo cómo dentro del último fractal que haya creado el precio vamos a identificar un order block. Si ese order block tiene ineficiencia del precio, va a tener una mayor probabilidad de reacción. Entonces vamos a sumar ahora otra confluencia que será la liquidez. ¿Y cómo vamos a utilizar la liquidez? Lo que tendrás que identificar para aumentar la probabilidad de la zona va a ser encontrar liquidez en forma de máximos o en forma de mínimos antes o cerca de tu punto de interés. ¿Sí? ¿Y qué es la liquidez? Es simplemente todo ese dinero, tanto de las grandes instituciones financieras como de nosotros como traders retail y de todos los participantes del mercado. Bien, esta liquidez va a estar conformada por miles y miles de dólares de órdenes programadas en el mercado. Bien, son simplemente todas esas órdenes en forma de buy stops, sell stops, buy limits, sell limits y stop loss de muchas operaciones. Y entendiendo esto, seguramente que los grandes participantes del mercado van a ir llevando al precio hasta estos niveles para tomar la liquidez y así poder continuar con la direccionalidad del mercado. ¿Sí? ¿Y por qué sucede esto? Es normal que cuando comienzas a tradear quieres comprar en cualquier mínimo y vender en cualquier máximo. ¿Sí? Porque por supuesto que es lo que nos enseñan todos los cursos gratis que hay en internet. Pero así como tú, otros traders van a estar viendo y haciendo exactamente lo mismo, van a estar operando de la misma forma y por eso se crea toda esa liquidez de mercado, sumando todo el dinero en forma de stop loss de todas esas órdenes acumulados, tanto en máximos como en los mínimos del precio, que son los famosos puntos que muchos llaman como soportes y resistencias. ¿Sí? Fíjate cómo se va convirtiendo en este tipo de punto al que llaman soportes y resistencias. ¿Y por qué se crea entonces esta liquidez? Te lo voy a explicar de la forma más rápida y sencilla posible. Imagínate que el precio está subiendo, como ves acá, y por desconocimiento, quizás quien no sabe, como ve que el precio está subiendo y subiendo, abren posiciones de compras para continuar con ese movimiento alcista. Pero ¿qué sucede? El precio quizás sigue subiendo un poco más, dando un beneficio a estas operaciones en compras, pero entran tarde. Entran porque se rompió una resistencia, porque ven que está subiendo, y lo mismo pasa cuando el precio está cayendo. Sí, el precio está cayendo, entonces los traders retail y todos aquellos que no entienden liquidez venden porque ven que el precio está cayendo o porque se rompió algún soporte. Tienen un poco de beneficio cuando el precio sigue cayendo, pero en un punto el precio comienza a subir, convirtiendo todas estas posiciones de ventas en liquidez y en stop loss. ¿Sí? Entonces, todos esos stop loss de este tipo de operaciones, tanto de compras como de ventas, se termina convirtiendo en liquidez de mercado. Bien, si tú entiendes que cada vez que el precio sube o baja es porque están ingresando cada vez más órdenes, en el punto máximo el precio cae porque ingresa fuerza vendedora y en el punto mínimo el precio sube porque empiezan a ingresar posiciones de compras. Entonces, por esto es que el mercado o las instituciones van a ir llevando al precio hacia todos estos niveles y lo que para muchos se convierte en una pérdida se transforma en la liquidez que utilizan todas esas instituciones para continuar con fuerza su direccionalidad. Bien, y seguramente entiendas lo frustrante que puede ser que el mercado barra tu orden en stop loss para luego cumplir el movimiento que anticipaste. Y esto ocurre porque simplemente el dinero que arriesgaste en tu orden, si lo hiciste alguna vez de esta forma, fue parte de la liquidez del mercado. Si estás operando en una cuenta real, seguramente te haya pasado antes bien y entiendas lo que se siente. Incluso a mí, antes de entender este importantísimo concepto de liquidez, me pasó muchísimas veces que mis operaciones se convirtieron en stop loss simplemente por no entender el concepto de liquidez. Entonces, hoy te voy a enseñar cómo puedes utilizar la liquidez a tu favor en el análisis. Sí, vamos a ver un ejemplo.
tenemos acá en pantalla, vemos como el último fractal, en una direccionalidad alcista, vamos a encontrar que un punto mínimo crea un punto máximo más alto que el anterior, creando un impulso alcista. Entonces vemos como cuando comienza a subir el precio, deja una ineficiencia o un imbalance en este nivel de precios, y cada vez que el precio retrocede, ingresan posiciones de compras. Vamos a colocar una posición de compra para que lo puedas visualizar y que puedas ir entendiendo cómo se comporta el mercado. El precio retrocede, ingresan posiciones de compras creando liquidez en estos mínimos, lo cual hace que el precio siga subiendo. ¿Sí? Entonces, cuando finaliza este impulso y comienza el retroceso, el precio va a ir recapitalizando todas estas órdenes de todos estos mínimos. Y además, cuando el precio está llegando a tu punto de interés, también muchas veces vas a ver cómo se crean mínimos iguales o relativamente iguales, porque muchos comienzan a comprar antes de que el precio llegue a la zona. Fíjate cómo en todos estos mínimos, cuando el precio se está acercando, ingresan posiciones de compras. Incluso si estás comprando y entras por mercado, quizás te toma un punto de interés más arriba y así ves cómo el precio comienza a subir, te hace creer que ya se va. Muchos siguen colocando sus posiciones de compras y por esto se va creando liquidez en todos estos mínimos. Porque muchos, incluso tú, estás pensando que ya se va el precio, comienzas a comprar porque simplemente eres impaciente y no esperas que el precio llegue a tu punto de interés. Y entonces de esta forma se comienzan a acumular órdenes antes del punto de interés y son todas estas órdenes de todos los que están comprando antes de que el precio llegue a dicha zona. Pero ¿qué pasa? Resulta que muchas veces puede pasar que el precio se va desde acá. Desde acá crea un nuevo máximo. ¿Y qué pasa? Si se va, no importa. Pero ¿qué pasa si el precio, después de crear toda esa liquidez, muchas veces hace un movimiento explosivo? Vamos a ver que el precio cae con mucha fuerza, ¿sí? Y el precio lo que hace es tomar toda la liquidez de todos estos mínimos, tomando fuerza, apoyándose en una zona de interés y reaccionando desde allí al alza. Si esto sucede o te ha sucedido, simplemente quedas atrapado como parte de la liquidez del mercado, simplemente por no esperar la reacción más probable del precio, que es en el punto extremo, por debajo de toda esta liquidez. Entonces, ahora que ya entiendes y que tienes esta información, te pido que por favor ya dejes de ser parte de la liquidez del mercado y que esperes la reacción en tu punto de interés más probable. Si el precio decide irse desde este punto, no importa. Simplemente sigue buscando tu próxima operación, pero no te sigas arriesgando a ser parte de la liquidez del mercado teniendo que asumir este tipo de pérdidas innecesarias por operar en puntos de liquidez. ¿Sí? De la misma forma, vamos a ver entonces cómo se crea la liquidez en un ejemplo bajista. De la misma forma, vamos a ver cómo desde este punto máximo se creó el punto mínimo más bajo que el anterior, creando el impulso bajista. Entonces vemos como cuando el precio comienza a caer, deja una ineficiencia en este nivel de precios. ¿Sí? Siguen ingresando posiciones de ventas en todos los retrocesos y justamente se va creando liquidez en estos puntos máximos, lo que hace que el precio continúe cayendo. Entonces, cuando termina el impulso bajista y comienza el retroceso, el precio va a ir a recapitalizar todas estas órdenes que se encuentran en ventas en estos puntos máximos. Y además, cuando el precio está llegando o se acerca al punto de interés, vamos a ver cómo se comienzan a generar máximos iguales o relativamente iguales, porque de la misma forma muchos comienzan a vender porque ven que el precio está cayendo, comienzan a abrir todas sus posiciones en ventas, el precio te hace creer que ya se va, incluso te rompen la estructura a la baja. Fíjate cómo rompe la estructura para que sigan induciendo a todos los vendedores. Y muchas de estas
posiciones que ingresan en ventas se terminan convirtiendo en liquidez, porque muchísimas personas, incluso tú, por ser impaciente, estás vendiendo antes de que el precio ingrese a la zona de alta probabilidad. Bien, entonces, de esta manera se empiezan a acumular todas estas órdenes antes del punto de interés de todos los que están vendiendo antes de que el precio ingrese a la zona probable. Pero entendiendo la ineficiencia que existe en este nivel de precio, existe alta probabilidad de que en algún momento el precio tenga que ir a neutralizar este vacío de liquidez. Bien, no sabemos cuándo, pero allí es cuando vamos a estar esperando la reacción de mayor probabilidad para continuar con la direccionalidad bajista del precio. Bien, entonces, si entiendes este concepto, vas a mejorar realmente e increíblemente tus análisis. ¿Por qué? Porque vas a dejar de ser parte de la liquidez, justamente para aprovecharte de este tipo de movimientos institucionales que lo que hacen es ir a tomar la liquidez de todos los traders retail para continuar con este tipo de movimientos institucionales. Entonces, de esta forma vas a poder confluir la liquidez en tus análisis para mejorar tus operaciones. Ahora vamos a ver cómo confluir todos estos conceptos para tomar entradas en el mercado. Seguramente es lo que más te interesa y lo que estuviste esperando hasta este momento. Seguramente te estás preguntando, ¿y cómo entro al mercado? ¿Cómo uso todos estos conceptos para tomar una orden? Hay un quinto concepto que vamos a estar utilizando para confluir todo esto que hemos visto, como ves en pantalla, y este concepto se conoce como Kilson o simplemente como volumen transaccional. Va a ser la quinta confluencia que puedes utilizar en tu análisis. Y además, lo mejor de este concepto es que te va a ayudar a optimizar el tiempo en tu trading. Sí, una Kilson es simplemente una zona de alta volatilidad que se forma cuando se superponen dos sesiones. Si tú eliges alguna de las franjas horarias donde se produce la mayor negociación del precio, que generalmente son en la apertura de cada mercado, si aprovechas este concepto vas a poder buscar todas estas confluencias y tomar tus operaciones aprovechando los horarios de mayor volumen transaccional en cualquiera que sea la operativa que elijas. Sí. Por ejemplo, en la apertura de cada sesión, como Tokio, Londres o Nueva York, que son las que mayor volumen transaccional tienen, se generan grandes movimientos debido al gran volumen transaccional que ingresa al mercado cuando muchas instituciones y grandes fondos de inversión programan o ingresan sus órdenes al mercado. Entonces, de esta forma, tú puedes confluir todos estos conceptos y aprovecharte de este gran volumen transaccional eligiendo una Kilson. Por eso es importante que según tu horario disponible para analizar puedas elegir la Kilson que se ajuste a tu tiempo disponible y en la que puedas estar presente para tomar tus propias decisiones según cada uno de tus análisis. Vas a poder confluir todos estos conceptos en la sesión. Bien, generalmente en los horarios que mayormente veo entradas muy buenas son en las aperturas o en las primeras horas de la sesión de Londres o de la sesión de Nueva York, donde justamente se superponen ambas sesiones. Se dan movimientos de muy buena relación riesgo-beneficio y son justamente este tipo de movimientos explosivos y acelerados que se presentan debido al gran volumen transaccional que ingresa al mercado en estos horarios. Pero también quiero que tengas en cuenta algo muy importante. Si tú eres una persona que no puedes dedicarte a una sesión operativa, sí, por tu trabajo, por tus actividades, tus responsabilidades o por cualquier motivo, escucha muy bien porque te voy a recomendar el tipo de trading intradía. Si este es tu caso y no puedes operar en una sesión operativa, no necesariamente tienes que utilizar una Kilson. Simplemente puedes hacer tu análisis hasta temporalidad de 1 hora, refinar tus puntos de interés, escucha muy bien, en 30 minutos o en 15 minutos y simplemente programar tu orden. Una vez que programas tu orden, simplemente vas a esperar que la acción del precio continúe y ten en cuenta que puede darse en cualquier momento o en cualquier horario del día sin que tengas que estar presente en el mercado o en alguna sesión operativa.
No quiere decir que porque no uses la Killzone no vas a tener buenas entradas. La Killzone simplemente es una confluencia más y muchas entradas, si bien se dan en esos horarios, también hay otras muchas entradas que se dan en cualquier otro horario del día, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos confluir todos estos conceptos. Vamos a ver las confluencias para una compra de alta probabilidad, como estamos viendo ahora. Como primer paso, ya vimos que lo primero que vamos a identificar va a ser el último rompimiento estructural para fijar el rango operativo donde vamos a estar tomando nuestras decisiones. Una vez que entendimos la direccionalidad alcista por este último rompimiento estructural, vamos a esperar que finalice este impulso y que comience el retroceso para comenzar a confluir con los otros conceptos. ¿Qué más vamos a confluir? Vamos a confluir el order block de compras, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos identificar order blocks de compras en el extremo o en el decisional si se presenta el caso, y además vamos a confluirlo con imbalance. Si ese order block tiene imbalance o ineficiencia en el precio, va a ser de mayor probabilidad. Y también vamos a confluir la liquidez previa al punto de interés. En una direccionalidad bajista vamos a ver cómo si tenemos liquidez en máximos previo al punto de interés, va a aumentar la probabilidad de reacción en la zona. Sí, entonces de esta forma podemos ir confluyendo los conceptos y además como última confluencia, si todo esto lo estás encontrando cerca de alguna apertura de sesión operativa, puedes utilizar también la Killzone para programar tu orden y utilizar o apalancarte del volumen transaccional que pueda ingresar en la sesión. Entonces, de esta forma, teniendo direccionalidad, teniendo un order block alcista, teniendo imbalance y teniendo liquidez en una sesión operativa, si es que puedes, si no, programas tu orden y esperas que la acción del precio tenga su comportamiento normal del mercado. Sí, entonces, de la misma forma, vamos a hacer también y vamos a ver las confluencias para una venta de alta probabilidad, ¿sí? Que es lo primero que tenemos que identificar, la direccionalidad del precio. Si tenemos que el último rompimiento estructural fue bajista, teniendo un punto máximo que crea un punto mínimo, tenemos confirmada la direccionalidad bajista del precio. Como segundo concepto o confluencia, vamos a buscar un order block de ventas en el origen del impulso. Podemos tener una zona extrema, también podemos tener una zona decisional y lo que vamos a hacer para confluir como tercer paso va a ser la ineficiencia o el imbalance. Simplemente si ese order block tiene ineficiencia y además tenemos liquidez previa, como confluencia número 4, tenemos liquidez en máximos cercanos al punto de interés, aumenta la probabilidad de reacción en dicha zona. Entonces, lo que vamos a hacer es esperar que termine el impulso, que comience el retroceso y si tenemos todas las confluencias, simplemente podemos programar una orden en venta y si utilizas la quinta confluencia en la Killzone, te puedes aprovechar del gran volumen transaccional que puede ingresar en la sesión para programar automáticamente tu orden en venta y esperar que el precio y la acción del precio cumplan con su trabajo, ¿sí? Ahora simplemente tienes que ir a practicar siguiendo cada uno de estos pasos que te he enseñado y te aseguro que vas a ir entendiendo cada vez mejor la acción del precio. Mientras más practiques en tu gráfico, vas a poder entender los posibles escenarios que el mercado te va a ir dando constantemente. Todo el tiempo y a toda hora vas a tener oportunidades para entrar al mercado. Entonces, mientras más practiques, tu ojo literalmente se va a ir automatizando y vas a saber cuándo comprar y cuándo vender según cada uno de los escenarios que se te presenten en el mercado. Entonces, con todos estos conceptos que son simplemente herramientas que te van a permitir analizar la acción del precio, ya estás preparado o preparada para tomar posiciones en zonas de alta probabilidad. Ahora, para terminar, vamos a ir a la mejor parte, vamos a ir a aplicar todo esto en el gráfico para que puedas ver
cómo aplicar todos estos conceptos y cómo confluirlos para tomar trades en zonas de alta probabilidad. Cómo aplicar y confluir estos 5 conceptos. En este ejemplo podemos ver que el último rompimiento estructural fue al alza, con lo cual se generó un voz alcista que me permite identificar mi direccionalidad desde este punto mínimo hasta este punto máximo, que ha sido el último fractal del precio, y con el cual puedo identificar el rango operativo donde voy a estar tomando mis decisiones. ¿Sí? En este caso, con este fractal alcista y con esta direccionalidad, ya puedo ir al paso número 2, que es identificar el order block en el punto de interés extremo, que es el que tiene mayor probabilidad. De esta forma estaría identificando el punto extremo y además voy a identificar el punto número 3. Vamos a identificar si existe alguna ineficiencia del precio. En este caso, fíjate cómo utilizando esta mecha y esta mecha vamos a poder identificar un imbalance en este nivel de precios. Fíjate cómo existe una ineficiencia gracias a esta vela donde ingresó un volumen transaccional. Fíjate bien, nos acercamos y fíjate cómo utilizando la mecha de la vela anterior a la vela explosiva y la mecha siguiente podemos identificar la ineficiencia del precio o el imbalance. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el punto número 4 que voy a identificar para confluir este análisis va a ser la liquidez. Fíjate cómo tenemos liquidez en estos puntos mínimos donde el precio, cada vez que retrocedió dentro de todo este impulso alcista, ingresaron posiciones de compras que hicieron que el precio continuara subiendo. Sin embargo, podemos ver cómo en este punto finaliza el rango alcista y podemos ver con este punto mínimo, que fue el creador del último máximo, vemos cómo se generó un cambio de estructura. ¿Sí? Además podemos ver cómo está creando liquidez en estos puntos mínimos, con lo cual podemos confluir la direccionalidad alcista, un order block extremo que justamente se encuentra por debajo de un nivel de ineficiencia. Tenemos liquidez en mínimos previos al punto de interés, con lo cual puedo programar mi orden en el punto extremo siguiendo la direccionalidad y puedo fijar el punto de beneficios hasta neutralizar este máximo. Entendiendo la direccionalidad alcista, hay altas probabilidades de que el precio pueda crear un punto más alto que el anterior. Voy a confiar en mi análisis, voy a continuar viendo qué ocurre. Fíjate cómo ingresa al imbalance. Sí, se están induciendo a los compradores en este nivel de precios, incluso hace un cambio de estructura, pero no vamos a anticiparnos al movimiento, ya que entendiendo que la zona de mayor probabilidad va a estar en el extremo por debajo del imbalance, vamos a esperar, vamos a ser pacientes y vamos a ver qué sucede. Fíjate cómo se sigue creando liquidez en estos puntos mínimos de todos los compradores que están ingresando en este nivel de precios, con lo cual sigo esperando y además confío en mi análisis y en mi proyección porque esta liquidez está reconfirmando y revalidando mi análisis. Bien, no voy a ser impaciente, voy a esperar. Fíjate cómo se activa la orden, en qué horario se activa, 2:30, horario de Londres. Con lo cual me puedo aprovechar de este volumen transaccional para dejar correr mi orden hasta neutralizar el punto máximo. Fíjate cómo vuelve, incluso te permite tomar una reentrada por debajo de estos mínimos donde también hay liquidez. Y continuando la direccionalidad, incluso se podría tomar una reentrada. Vamos a ver qué continúa haciendo y fíjate cómo el precio logra neutralizar el punto máximo creando un nuevo rango operativo. ¿Sí? Una vez que finaliza el rango operativo, se crea un nuevo máximo, vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar que finalice el impulso y que comience el retroceso para que de esta forma podamos identificar los puntos de interés. Mira cómo confirmamos el cambio de estructura o el fin del impulso. Tenemos un cambio de estructura en este punto y acá tenemos el último máximo a neutralizar
que me va a servir para mi toma de beneficios en este punto. Ahora lo que voy a determinar, una vez que finaliza el impulso alcista, puedo confirmar mi direccionalidad. Bien, la direccionalidad es alcista. Podemos ver cómo desde este punto inició toda esta estructura interna que es alcista. Bien, de esta forma puedo incluso ver cómo se va creando liquidez en todos estos puntos mínimos, ¿sí? Pero lo que voy a hacer es identificar mis puntos de interés a través de los order blocks, ¿sí? Voy a identificar el punto extremo que está precisamente por acá para mantener el gráfico limpio. Voy a borrar esto. Y veo cómo incluso este punto extremo tiene ineficiencia. Bien, vamos a colocar el bloque de órdenes alcista. Identifico una ineficiencia. Fíjate muy bien cómo lo voy a marcar. Desde este punto tengo la mecha de la vela anterior a la vela explosiva y fíjate cómo utilizando la mecha siguiente a la vela donde ingresó el gran volumen transaccional que llevó el precio al alza. De esta forma veo cómo existe una ineficiencia en este punto, ¿sí? Por lo cual aumenta la probabilidad de reacción en este punto extremo. Además, puedo ver también otra ineficiencia. Fíjate este bloque desde donde se impulsa el precio y también veo cómo desde ese order block se aceleró el precio y fíjate cómo dejó una ineficiencia en este punto. Fíjate cómo vino, neutralizó una parte de la ineficiencia, pero desde ahí el precio se impulsó al alza, dejando un vacío de liquidez. ¿Sí? Entonces, de esta manera, vemos cómo tenemos dos puntos de interés con imbalance. Y además, fíjate esto que es muy importante. Fíjate estos rompimientos estructurales. ¿Sí? ¿Por qué vela fueron generadas? ¿Dónde empezó el impulso que logró romper realmente esta estructura? Fíjate cómo se crea un rompimiento al alza en este punto o un BOS alcista. También tenemos este BOS alcista, este rompimiento al alza y el más importante que ha sido este punto máximo donde finalizó el rango alcista anterior y fíjate que justamente desde este punto inicia el movimiento alcista. Además, fíjate cómo también tenemos una vela explosiva donde genera ineficiencia en el precio. Desde ese punto también podemos ver cómo acá tenemos la ineficiencia, ¿sí? Con esa vela donde se aceleró al alza el precio. Entonces tenemos un tercer punto de interés, que en este caso sería un decisional, ya que fue el encargado de crear la ruptura de los máximos anteriores. Entendiendo esto, ahora voy a identificar la liquidez. Fíjate cómo hay liquidez en todos estos mínimos, ¿sí? Y además fíjate cómo también el precio ya comenzó el retroceso, está recapitalizando mínimos anteriores, con lo cual mi zona más cercana al precio es esta que tiene ineficiencia, con lo cual puedo programar automáticamente mi orden en este punto. Confío en mi análisis, tengo la direccionalidad alcista, tengo mi order block o 3 order blocks que además tienen ineficiencia. Sí, podemos ver también cómo hay liquidez previa al punto de interés más cercano al precio, con lo cual voy a programar la orden y voy a continuar esperando a ver qué sucede. Fíjate que se activa en el horario de las 12. Este es horario de Nueva York, por lo cual puedo aprovechar el volumen transaccional de esta sesión para dejar correr mi análisis a ver si neutraliza el punto máximo. Fíjate cómo lo neutraliza creando un nuevo rango operativo. Fíjate cómo estamos confluyendo los 5 conceptos, cómo estamos utilizando las 5 confluencias para tomar trades en zonas de alta probabilidad. Sí, vamos a ver entonces cómo desde este punto mínimo se está creando un nuevo punto máximo. Vamos a mantener limpio el gráfico, borramos nuevamente este imbalance o esta ineficiencia que ya ha sido neutralizada y fíjate que vamos a dejar
y a mantener esta ineficiencia porque todavía el precio no ha llegado a estos puntos de interés, por lo cual siguen teniendo altas probabilidades de reacción. Bien, para esperar que en algún momento el precio pueda venir. No sé cuándo, pero entendiendo la ineficiencia, en algún momento el precio puede venir por estos niveles. ¿Sí? Vamos a ver entonces el último fractal alcista. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Fíjate que este punto generó el último rompimiento estructural al alza. Este punto se convierte en un BOS alcista y ahora voy a esperar que finalice el impulso y que comience el retroceso para identificar los puntos de interés. Fíjate cómo en este punto ya nos dimos cuenta cómo finalizó el rango alcista en este punto máximo y una vez que finaliza este rango alcista se crea un máximo a neutralizar. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar mis puntos de interés, entendiendo que el punto de interés más probable siempre se va a encontrar en el punto extremo y además fíjate cómo tiene ineficiencia, lo cual aumenta la probabilidad de la zona. Fíjate que tiene una pequeña ineficiencia porque el precio se aceleró desde este punto. El precio, fíjate cómo crea un punto máximo y cuando retrocede no logra neutralizar todo el punto y sigue creando su estructura alcista, ¿sí? Dejando una pequeña ineficiencia en este punto que puedo utilizar para confluir mi zona de alta probabilidad. Tengo imbalance en este punto y ahora lo que voy a hacer simplemente es programar mi orden. ¿Qué sucede? Este punto es bastante grande. Lo que puedo hacer es dividir o mitigar mi riesgo simplemente dividiendo la zona en el 50% y mitigando mi riesgo puedo tomar una entrada en el 50% superior de la zona y también en el 50% inferior de la zona. ¿Sí? De esta forma estaría mitigando mi riesgo para no tener un stop loss tan grande. Fíjate cómo tengo una relación de 1,5 en cada una de las entradas y si tomo la zona completa, fíjate cómo llega solamente a 1,3. Entonces, para mitigar mi riesgo, puedo utilizar esta técnica y esperar que simplemente el precio siga con su acción. Fíjate cómo activa la orden en el horario de las 12, horario de Nueva York. Sí, confiamos en el análisis, esperamos a ver si logra neutralizar el punto máximo. Fíjate incluso cómo vuelve al punto donde se origina el movimiento, también brindándote otra oportunidad de entrada siguiendo la direccionalidad alcista. Y vamos a ver si finalmente neutraliza el punto máximo. Efectivamente lo neutraliza, desestimamos esta entrada porque entendemos que ya neutralizó el punto, ya neutralizó la ineficiencia. Podemos ir actualizando el gráfico y eliminando lo que ya utilizamos en el análisis anterior. ¿Sí? Vamos a ver qué está sucediendo. Fíjate todas estas mechas donde hemos estado comprando, ¿qué se está creando? Se está creando liquidez en todos estos puntos mínimos. Sí, incluso ya el precio está alto en el rango, por lo que en algún momento con esta liquidez y además con esta ineficiencia que existe en estos puntos mínimos, fíjate cómo va aumentando la probabilidad de que en algún momento el precio pueda volver a estos niveles donde existe un vacío de liquidez o una ineficiencia. Sí, siguen siendo de alta probabilidad estos puntos, con lo cual ya directamente, además, tengo esta confluencia de liquidez. Podemos ver incluso que no hay ineficiencias claras que se puedan ver en todo este recorrido. La única ineficiencia que se encuentra la veo por acá, pero fíjate que es muy alto en el rango. Habíamos visto que los mejores niveles de retroceso para tomar continuidad van a estar siempre por el 80 y 90%, pero resulta que hay mucha liquidez en estos mínimos, con lo cual, para no ser parte de la liquidez, simplemente podría buscar posiciones de compras por debajo de estos mínimos. Por supuesto que primero vamos a esperar que finalice el rango alcista. Fíjate acá cómo se genera el cambio de estructura. Finaliza
el impulso, tenemos un cambio de estructura y un nuevo máximo a neutralizar. Bien, que me puede servir como target para la continuidad alcista. Entonces, vamos a ver qué sucede con el precio. Fíjate cómo llena la ineficiencia y acá fíjate cómo comienza a tomar liquidez de estos puntos mínimos anteriores. Sí, fíjate que acá toma la liquidez, está en un retroceso, fíjate cómo es bajista la estructura en este punto, fíjate cómo sigue creando liquidez en mínimos, bien, y entendiendo que ahora el precio se encuentra en un retroceso, mi mayor probabilidad en compras se va a encontrar en estos puntos donde se ha originado todo el movimiento alcista. Tengo mi primer punto de entrada que tiene imbalance, bien, y tengo además el punto extremo donde también al tener imbalance es un punto de reacción de alta probabilidad. Como no sé dónde va a reaccionar el precio, tengo altas probabilidades en ambos puntos porque ambos tienen ineficiencia, ambos tienen liquidez previo al punto de interés, con lo cual puedo programar mis órdenes ya que el precio se está acercando. Incluso fíjate cómo sigue creando liquidez en estos puntos mínimos. Bien, con lo cual ya puedo buscar compras por debajo de esta liquidez para que no quede atrapada mi orden en estos puntos. Fíjate cómo están ingresando posiciones de compras en estos puntos mínimos, por lo cual llevan el precio al alza, pero fíjate cómo en ningún momento ha logrado romper la estructura, no ha creado un rompimiento estructural al alza, sino que al contrario está creando rompimientos estructurales a la baja, ¿sí? Entonces vamos a esperar a ver qué sucede con el precio. Mira cómo está creando liquidez en puntos mínimos y acá podemos ver cómo está activando esta orden. Vamos a esperar, fíjate cómo activa esta orden. Acá son las 7, es horario de Londres, con lo cual me puedo aprovechar de este volumen transaccional para ver la reacción del precio. Fíjate que el target va a ser el máximo a neutralizar, donde pueda crear un nuevo punto máximo. Confío en mi análisis, fíjate el volumen transaccional que ingresa en la apertura de la sesión de Londres, se empieza a superponer con la sesión de Nueva York y fíjate que con todo este volumen transaccional incluso crea liquidez en puntos mínimos y fíjate cómo también te da oportunidades siguiendo este order flow alcista, también te da posibles compras dentro de toda esta continuidad. Veamos qué sucede. Fíjate cómo toma la liquidez de estos puntos mínimos y acá en este punto también te da una oportunidad de entrada y finalmente logra neutralizar el punto máximo. Entonces fíjate cómo dentro de una estructura alcista podemos buscar posiciones de compras confluyendo la direccionalidad, confluyendo los puntos extremos o puntos de interés que tengan imbalance y además utilizando la liquidez vas a poder confluir en tu análisis para precisamente aprovecharte de este tipo de movimientos institucionales y no quedar atrapado dentro de la liquidez. En este punto voy a ver en dónde está el precio y cuál fue el último rompimiento estructural. Fíjate cómo este punto mínimo ha sido el último rompimiento estructural bajista, ¿sí? Con lo cual puedo identificar este punto máximo que ha creado un punto mínimo más bajo que el anterior. De esta forma identifico mi direccionalidad bajista y ahora el segundo punto que voy a identificar son los puntos de interés mediante los order blocks. Fíjate cómo tenemos un order block bajista, última vela alcista antes del movimiento bajista y además puedo ver cómo tiene imbalance en este nivel de precios. Sí, fíjate cómo desde ahí se aceleró. Fíjate esta vela bajista, por supuesto que la ves a la fuerza o al volumen transaccional bajista que ingresó luego de este order block, por lo cual voy a refinar mi punto de entrada utilizando la vela que contiene el imbalance o la ineficiencia. Fíjate entonces cómo utilizando la mecha de la vela anterior al punto donde se generó el desequilibrio, fíjate cómo hasta este punto
tiene ineficiencia todo este nivel de precios, con lo cual lo voy a utilizar como un imán del precio, entendiendo y dando mayor probabilidad a la zona. Además, puedo ver cómo se está creando liquidez en máximos en este punto. Si vemos cómo este ha sido el último punto mínimo, esperamos que finalice el impulso. A ver si comienza el retroceso. Bien, fíjate cómo acá comienza el retroceso del precio, se genera el cambio de estructura y de esta forma directamente puedo ver cómo va a neutralizar toda esa ineficiencia del precio. Bien, puedo programar automáticamente mi orden de venta en este punto, ya que es un punto de alta probabilidad. ¿Por qué es de alta probabilidad? Porque entendiendo la direccionalidad del precio, que es bajista, tengo ineficiencia, tengo liquidez y además es un punto en el extremo, es un order block extremo que tiene ineficiencia, con lo cual puedo programar automáticamente mi orden en este punto de interés. Fíjate cómo incluso está ingresando liquidez en este punto máximo porque seguramente que hay vendedores que están ingresando sus posiciones de ventas en ese punto antes de que ingrese al punto extremo. Vamos a continuar, vamos a ver qué ocurre. Fíjate cómo automáticamente barre la liquidez de estos puntos máximos. Vamos a ver qué ocurre. Está reaccionando. Confío en el análisis y fíjate cómo con este volumen transaccional, esto fue en horario de Nueva York, con el volumen transaccional podemos ver cómo ingresa la fuerza bajista de los vendedores, incluso vuelve al precio dando una reentrada y fíjate la fuerza con la que logra neutralizar este punto. Fíjate incluso cómo te dio una posible reentrada en este punto siguiendo la direccionalidad bajista. Fíjate entonces cómo de esta forma puedes confluir también de la misma manera con un escenario bajista. Vamos a continuar, vamos a ver qué sucede. Fíjate cómo se está creando un nuevo punto mínimo, pero vamos a esperar que simplemente el precio cree un nuevo punto estructural y que comience el retroceso. Vamos a ver qué sucede. Voy a poner un poco más rápido y fíjate cómo en este punto ya comenzó el retroceso del precio. Bien, tenemos este punto extremo. Bien, que también tiene ineficiencia. Entonces tenemos order block, tenemos ineficiencia hasta este punto. Fíjate cómo todo este nivel de precios tiene imbalance. Sí, entonces vamos a ver qué sucede. Podemos programar nuestra orden automáticamente en este punto hasta neutralizar el punto mínimo. Sí, utilizamos el punto mínimo como un target. Fíjate cómo el precio crea un nuevo punto mínimo, con lo cual puedo actualizar mi fractal. Fíjate que desde este punto máximo, sin llegar a esta zona donde hay ineficiencia, desde este punto máximo creo un nuevo punto mínimo. Veamos si finaliza ese impulso, comienza el retroceso. Fíjate cómo cambia la estructura y ahora que cambia la estructura, simplemente voy a identificar mi order block extremo, última vela alcista antes de todo el movimiento bajista. Vamos a identificarlo de esta forma. Además, podemos ver toda la liquidez que se encuentra en estos puntos máximos dentro de todo este impulso bajista. Sí. Y vamos a ver, vamos a acercarnos al precio a ver si existe alguna ineficiencia en este punto. Fíjate cómo acá con esta vela bajista ingresó el volumen transaccional. Acá podemos identificar un pequeño imbalance en el precio. Fíjate cómo no hay acción del precio. ¿Sí? Fíjate acá cómo se generó la ineficiencia, con lo cual aumenta la probabilidad de la zona extrema. ¿Sí? Tenemos liquidez, tenemos imbalance, tenemos además la direccionalidad bajista, con lo cual puedo programar mi orden en el order block siguiendo la continuidad o la tendencia bajista del precio hasta el punto mínimo a neutralizar. Sí, tenemos liquidez, tenemos imbalance, programamos la orden en el punto extremo. Fíjate cómo crea liquidez en este punto.
liquidez en máximos, activa la orden en horario o sesión de Nueva York, con lo cual me puedo aprovechar del volumen transaccional de la sesión de Nueva York para dejar correr mi orden. Fíjate incluso cómo sigue creando liquidez en estos puntos máximos. Bien, ¿y por qué ingresa liquidez? Porque los vendedores están ingresando sus posiciones de ventas en estos niveles. Entonces se va creando liquidez en máximos y fíjate cómo acá este punto máximo toma la liquidez de los máximos anteriores y acá puede ser que ya con el volumen transaccional de Nueva York pueda ingresar. Fíjate cómo sigue tomando liquidez de estos máximos. ¿Sí? Este máximo sigue siendo liquidez porque entran posiciones de ventas. Fíjate cómo ingresan las posiciones de ventas que hacen que el precio tenga una reacción a la baja. ¿Sí? Sigue estando dentro de la zona. Vamos a ver qué sucede. Y fíjate cómo ingresa volumen transaccional de ventas. Esperamos hasta que se neutralice el punto mínimo. Fíjate cómo estamos confluyendo de la misma forma en una direccionalidad bajista. ¿Sí? Vamos a continuar viendo qué sucede con el precio ahora que se ha creado un nuevo impulso bajista. Esperamos que finalice ese impulso bajista y que comience el retroceso. Acá mira cómo ingresa volumen transaccional alcista, confirmando el cambio de estructura en este punto. Cambia la estructura, podemos ver en este punto mínimo cómo finaliza el impulso bajista. Lo puedo utilizar como un target para mi próxima posición en ventas. Entonces vamos a ver cómo el precio comienza el nuevo impulso desde este punto máximo. Fíjate la estructura interna de todo este recorrido bajista hasta este punto, con lo cual puedo identificar el punto extremo. ¿Qué voy a hacer? Voy a identificar cuál es el punto que tiene ineficiencia. Fíjate cómo el extremo no tiene ineficiencia. En este punto, el precio, fíjate cómo desde este extremo el precio vino a neutralizar. ¿Dónde se ingresó la mayor cantidad de volumen transaccional? Fíjate lo que ocurre en esta vela bajista. Se genera la ineficiencia del precio. ¿Sí? Fíjate cómo utilizo la mecha de la vela anterior a esta vela bajista, donde ingresaron muchísimas posiciones de venta, con lo cual impulsaron el precio hacia abajo, y además puedo ver cómo creo el rompimiento estructural del mínimo anterior. Fíjate cómo en este punto el precio tuvo una pequeña reacción y desde ahí el precio se impulsó a la baja. Entonces podemos utilizar este order block que tiene ineficiencia para que simplemente podamos ir a favor de la direccionalidad. Pero también fíjate lo que ocurrió acá cuando se rompió este punto mínimo anterior. Se generó también una ineficiencia. Fíjate acá, y por eso es muy importante que seas detallista con la acción del precio. Fíjate que hasta este punto el precio simplemente dejó un vacío de liquidez. Fíjate cómo no hay velas, fíjate cómo esta vela explosiva genera la ineficiencia del precio, con lo cual, además de ese punto extremo, tengo un punto decisional. ¿Sí? Teniendo estos dos puntos, puedo programar la orden entendiendo que como ambos tienen ineficiencia, acá entendiendo esta ineficiencia incluso le puedo dar un poco de margen, ya que no sé dónde se va a revertir el precio, y tengo también este punto de interés extremo que al tener también imbalance es de alta probabilidad. Identificamos el imbalance en ambos puntos y además podemos ver también cómo en todos estos máximos se crea liquidez de todos los vendedores. Entonces, incluso en todo este recorrido bajista hay liquidez en los puntos máximos. Sí, vamos a esperar a ver qué sucede. Ahora ya activa esta orden. Vamos a ver. Fíjate cómo viene acá al punto donde hay ineficiencia, ¿sí? En horario de Londres. Y acá justamente en este horario lo que sucede es que está superpuesta la sesión de Tokio con la sesión de Londres. Fíjate cómo neutraliza parte de la ineficiencia reaccionando
en un order block y desde allí mira la fuerza bajista, ni siquiera tuvo retroceso. La fuerza bajista fue tan notable que automáticamente el precio cae con mucha fuerza. Vamos a ver si neutraliza el punto mínimo y fíjate cómo neutraliza el punto mínimo. Entonces sigue quedando esta orden en algún momento, sigue teniendo imbalance en este nivel de precios, con lo cual también podemos seguir buscando posiciones en ventas. ¿Sí? De esta forma, entonces, fíjate cómo pudimos tomar posiciones de ventas en Nueva York y acá en la sesión de Londres, confluyendo los 5 conceptos. Recuerda siempre identificar como primer paso la direccionalidad. También recuerda aplicar los order blocks de mayor probabilidad que se van a encontrar entre el 80 y el 90% del retroceso, que van a ser los de mayor probabilidad. También vas a confluir que estos order blocks que identifiques o estos puntos de interés donde vas a estar esperando una reacción del precio van a tener mayores probabilidades si simplemente esperas que confluya el imbalance, la liquidez y que de esa forma puedas tomar tus órdenes con mayor probabilidad. Sí, como has visto, aplicar estos 5 conceptos es muy simple. Si mantienes tu trading de esta manera, te aseguro que vas a evitar las malas decisiones y podrás aumentar el balance de tu cuenta progresivamente. Sí, simplemente aplicando estos conceptos, entendiendo la liquidez de mercado, que es uno de los conceptos más importantes que te va a permitir tomar posiciones en puntos de interés de alta probabilidad. Entonces te voy a dar un consejo de oro en este momento. Es muy importante que lo tengas en cuenta, ¿sí? Que mientras más confluencias tengas en tu análisis, mayor será la probabilidad de reacción para que puedas obtener beneficios en tu trading. Bien, pero también debes tener en cuenta, sí, que en el trading todo es cuestión de probabilidad y como te dije anteriormente, mientras más confluencias encuentres en tu análisis, mayor va a ser la probabilidad de obtener profits en tu cuenta. Pero también puede pasar que tengas todas las confluencias en un análisis, como hemos visto en esta clase, y aún así puede que el precio no cumpla tu proyección, lo cual también es normal. Entonces, ten siempre en cuenta y no te olvides que el trading es un negocio de probabilidades, ¿sí? Si manejas una buena gestión de riesgo, las pérdidas van a estar contempladas en tu plan y aún así tus beneficios van a ser mayores, con lo cual podrás aumentar progresivamente el balance de tu cuenta hasta generar retiro de tus profits de manera consistente. Bien, ahora te invito a ver el video número 3, donde te voy a mostrar cómo PCG Crypto and Trading está ayudando a muchísimos traders a aplicar de forma muy simple, como hemos visto en esta clase, el método de trading SMIC para lograr generar un cambio positivo en sus vidas y sobre todo en su economía. Acompáñame al video número 3.